tal? Muy buenas tardes a todos. Ahora mismo son las 5:27 de la tarde. Vamos a hacer un alto en la programación para ofrecerles en directo la rueda de prensa que el presidente de Canarias, Paulino Rivero, junto a los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Mario Cabrera y Pedro Sanginés, respectivamente, han convocado de urgencia después de la decisión del Consejo de Ministros este mismo mediodía de autorizar a la compañía Repsol los permisos para las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. Es una decisión del Gobierno de España que contrasta mucho con la oposición de las instituciones, colectivos ciudadanos y grupos ecologistas de las islas, que se oponían categóricamente a estas perforaciones. En el Cabildo de Fuerteventura, donde está previsto que empiece en breve esa rueda de prensa, se encuentra nuestra compañera Almudena Betancor, a la que saludamos ya. Muy buenas tardes, Almudena. ¿Ha empezado esa rueda de prensa? Cuéntanos. Buenas tardes, Paco Luis. Nos encontramos a tan solo unos minutos para que dé comienzo esta rueda de prensa que, tal como has indicado, ha sido convocada de urgencia después de que el Consejo de Ministros aprobara esta misma mañana, este mismo viernes, la autorización para que se lleven a cabo estas prospecciones en aguas de Canarias. Va a ser una comparecencia en la que va a estar el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, así como los presidentes de las máximas instituciones insulares, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, Pedro Sanginés y Mario Cabrera, respectivamente. Va a ser una comparecencia en la que van a mostrar su total oposición a esta autorización de prospecciones que, recordemos, desde hace varios meses ambas instituciones, tanto insulares como regionales, llevando a cabo, han transmitido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo numerosas alegaciones en contra de estas prospecciones, ya que afectarían por un lado tanto al ecosistema de la zona, así como también a la principal economía de las islas, que es el turismo. Así que hasta el momento estamos a la espera de que dé comienzo esta rueda de prensa. Bueno, muchas gracias a Almudena desde ese salón de plenos de la sede del Cabildo de Fuerteventura en Puerto del Rosario. Mientras esperamos a que lleguen las autoridades, recordemos algunos de los datos. El Consejo de Ministros ha dado luz verde en la mañana de este viernes a las prospecciones petrolíferas de Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Son los momentos esos que ven previos a esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es una decisión que ha llamado mucho la atención por su celeridad, teniendo en cuenta que hasta fuentes del mismísimo gobierno de Rajoy, incluso el ministro de Industria, José Manuel Soria, habían avanzado que esas licencias no estarían sobre la mesa de ese Consejo de Ministros por lo menos hasta el próximo verano. Ni la complejidad técnica del expediente, ni tampoco las múltiples alegaciones recibidas desde las instituciones canarias han podido retrasar esta decisión que finalmente se ha tomado este mediodía. Esa rueda de prensa se registraba esta mañana en Madrid, después del Consejo de Ministros. El caso es que esta vía libre, luz verde, este decreto que permite a Repsol investigar si hay petróleo o no en los fondos marinos de Canarias, llega en un momento especial para la compañía petrolera. Hace una semana, sus explotaciones en Sudamérica se han visto frenadas en varios países al suspenderse distintas licencias que estaban vigentes por incumplimientos de los acuerdos firmados. Hablamos de Argentina, donde Repsol tendrá que dejar de explotar varios de sus pozos de petróleo por estos incumplimientos. El presidente de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, han lamentado hoy la decisión del gobierno de Mariano Rajoy. Nadie entiende que no se hayan tenido en cuenta a las instituciones canarias y adelantan que también acudirán a los tribunales para tratar de parar las prospecciones. Coalición Canaria, PSOE, Nueva Canarias han advertido de los riesgos que suponen para las islas esos trabajos. Hay quien ve además un trasfondo en la rapidez con la que se ha tomado esta decisión administrativa y política. Es la inminente aprobación por parte de la Unión Europea de una normativa medioambiental que será mucho más estricta y que haría casi inviable los permisos que hoy han sido aprobados. Hablando con otro allí, por lo visto le pregunté, mira, ¿y es abierta? Me dijo, sí. Entonces voy. Pero en principio... Bueno, parece que tenemos ya movimiento en el salón de plenos del Cabildo de Fuerteventura, donde estamos esperando en cuestión de minutos se produzca esta rueda de prensa donde van a intervenir el presidente de Canarias, Paulino Rivero, y los presidentes de los cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura. No sé si estamos en disposición de poder hablar de nuevo con
con Fuerteventura. Bueno, estamos a la espera de que se produzca esa comparecencia. Mientras vamos a escuchar reacciones políticas, ha habido muchas desde que se conocía este mediodía la noticia por parte de la decisión del Consejo de Ministros. Empezamos con el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Hablaba de esta decisión en estos términos. Impuesto, como sabe hacer el PP, el ordeno y mando, para dar a sus amigos un negocio que de existir será solo para los particulares, será solo para la multinacional, y si hay perjuicios que los pueda haber, ayer en Brasil es un buen ejemplo, será para Canarias, será para su primera industria. Yo creo que es muy mala noticia para Lanzarote, muy mala noticia para Fuerteventura, muy mala noticia para Canarias, y es una decisión para mí inexplicable, máxime cuando en el debate que hubo en el Parlamento de Canarias también votó en contra de esas prospecciones. Esta ha sido una decisión que se ha tomado en contra del sentimiento que tienen las instituciones de Canarias, en contra del sentimiento que tiene la sociedad canaria y desde luego poniendo en riesgo nuestro motor económico y nuestra forma de vida. Canarias no tendrá ni dinero ni tendrá empleo, pero sí correrá con todos los riesgos derivados de una posible catástrofe que pudiera producirse. Canarias se puede beneficiar directamente de toda la industria complementaria que gira, puertos, trasiego de barcos, trasiego de personas, reparaciones, talleres, directamente, y al margen también, y eso no lo ha hecho el gobierno de Canarias, que es negociar un impuesto específico para Canarias de la riqueza que se traiga de esa zona. Son algunas de las reacciones políticas que se han producido nada más conocerse la noticia este viernes. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, estuvo recientemente aquí en Canarias para visitar al presidente Paulino Rivero, al que intentó vender las bondades de esa explotación de hidrocarburos en aguas canarias. El presidente de Canarias insistió en su rechazo a esas explotaciones que ponen en peligro la principal industria de las islas, el turismo. Repsol, por su parte, considera que con muy altos indicios, son muy altos los indicios de que haya efectivamente zonas hidrocarburos en la zona a examinar. Una posibilidad que de confirmarse convertiría esos yacimientos en la mayor reserva de petróleo o gas que jamás se ha encontrado en España. También han hablado hoy otros líderes y otros cabezas visibles de las instituciones más importantes de las islas más afectadas. Cabildo de Lanzarote, por Pedro Sanginés empezamos, y también el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que ayer estuvo en el programa El Envite de esta casa denunciando precisamente el atropello que considera por parte del Ministerio de Industria en la velocidad en la que se está dando curso a este expediente administrativo. Escuchamos sus palabras. Jamás, ni en nuestros peores escenarios, pensamos que el Ministerio, en este caso el Consejo de Ministros, a propuestas del ministro canario para más señas, tendría la desfachatez de haber aprobado con la urgencia con que lo ha hecho. Hoy en el Consejo de Ministros le han regalado 129 millones de euros a Repsol, porque le han regalado 129 millones al evitarle que llegue a enero del 2013 y pasar por el reglamento europeo, que es más estricto. El señor Soria ha querido que tengamos que llegar a los tribunales porque es la única opción que nos ha dado. Estas son las reacciones que vienen a colación de la decisión que se producía esta mañana en el Consejo de Ministros, y van a escuchar los términos en los que el Ejecutivo de Rajoy ha dado vía libre a estas prospecciones. Son las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría esta mañana en Madrid. No se ha aprobado ese Real Decreto de convalidación del anterior con las medidas de protección para permitir realizar prospecciones de hidrocarburos, esto es para poder analizar e investigar si hay reservas de petróleo y similares en bolsas o en yacimientos que pueden existir a 70 kilómetros de las costas de Canarias. Precisamente lo que ha habido es mucha dilación en el tiempo para llevar a cabo la convalidación de ese Real Decreto.
en un asunto que es competencia del Estado, en que por supuesto se piden los informes correspondientes a las administraciones afectadas, pero es el Gobierno quien tiene que decidir. Bueno, ya hay más movimiento en el Salón de Plenos del Cabildo de Fuerteventura, donde vamos a ir de inmediato, una vez que lleguen las autoridades que tienen previsto hablar. El Consejo de Ministros ha dado esa luz verde esta mañana a las prospecciones petrolíferas de la compañía Repsol frente a las costas de Lanzarote y de Fuerteventura, en una decisión que ha llamado mucho la atención por su celeridad, teniendo en cuenta que hasta fuentes del propio Gobierno, también el ministro de Industria lo ha dicho en alguna ocasión en los últimos días, José Manuel Soria, habían avanzado ya que esas licencias no estarían sobre la mesa del Consejo de Ministros hasta el próximo verano. Ni siquiera la complejidad técnica del expediente que la tiene, ni las múltiples alegaciones recibidas desde distintas instituciones canarias, también colectivos de ciudadanos y colectivos ecologistas, han podido retrasar esta decisión que finalmente se ha tomado hoy. Bueno, pues vamos a volver al Cabildo de Fuerteventura para ver cuál es el ambiente que hay ahora mismo en la sala de plenos. Allí continúa Almudena Betancor, a la que saludamos. Buenas tardes, Almudena, cuéntanos, se hace esperar, ¿no? Buenas tardes, ahora mismo ya acaban de llegar las tres instituciones, tanto insulares como regionales, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, así como Mario Cabrera y el presidente del Cabildo de Lanzarote. Ahora mismo se encuentran a las puertas del salón de pleno saludando a la gente, pero en tan solo un minuto se prevé que ya puedan hacer la entrada a este recinto y poder comentar comienzo a la rueda de prensa. Bueno, muchas gracias, Almudena. Nos quedamos a la espera de que lleguen los presidentes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Fuerteventura y del Cabildo de Lanzarote, las instituciones más afectadas por esta decisión que se ha tomado hoy en el Consejo de Ministros. Hemos visto ese salón de plenos donde nos hablaba nuestra compañera Almudena, abarrotado de personas. Hay representantes de partidos políticos de las islas, Fuerteventura y Lanzarote, principalmente Fuerteventura, pero también varios colectivos de ecologistas y ciudadanos que, por cierto, han convocado una próxima manifestación en rechazo y en protesta por estos permisos aprobados hoy por Madrid. El caso es que esos permisos y la vía libre que se ha dado en forma jurídica de decreto y que permite a Repsol investigar si hay petróleo en los fondos marinos de Canarias llega en un momento que no es casual, es un momento especialmente delicado económica y financieramente para la petrolera, porque hace unas semanas sus explotaciones en Sudamérica se han visto frenadas en distintos países al suspenderse las licencias que tenía vigentes Repsol por los incumplimientos en algunos de los acuerdos firmados con esos países. Hablamos, por ejemplo, de Argentina, donde Repsol tendrá que dejar de explotar varios de sus pozos de petróleo. La compañía ha estimado que corresponden a un total del 10% de la producción de crudo. El presidente de la compañía de Repsol, Antonio Brufau, ha estado recientemente aquí en Canarias. Lo hizo para visitar directamente al presidente Paulino Rivero, al que intentó explicar el proyecto de la explotación de hidrocarburos en aguas canarias. El presidente insistió en su rechazo a estas explotaciones. Fue una reacción inmediata que, según Paulino Rivero, ponen en peligro la principal industria de las islas y también la subsistencia en el suministro de agua potable en el caso de islas como Lanzarote y Fuerteventura, cuya producción de agua de abasto es prácticamente en un 95% de desalinación. En cualquier caso, Repsol, por su parte, considera que son altos los indicios de presencia de hidrocarburos en la zona, que se va a examinar, una posibilidad que, de confirmarse, convertiría precisamente esas bolsas en la mayor reserva de petróleo gas jamás encontrada en España. Eso sí, las autoridades canarias, también distintos colectivos ciudadanos, se oponen frontalmente por la falta de seguridad y por los riesgos medioambientales que supone una explotación de estas características a menos de 70 kilómetros de la costa, en una zona que vive fundamentalmente del turismo. También hemos visto esta semana reacciones diferentes de turoperadores. TUI, por ejemplo, esta semana ya alertaba del daño que se puede hacer a la imagen turística de Canarias, que tanto trabajo ha costado en los últimos 10 años de levantar, un daño que está directamente relacionado con las preferencias de los turistas a la hora de elegir su destino. También yo dije en alguna ocasión que tenía alguna de Lanzarote, quien
que el liderazgo desde que nos... Vamos, si les parece, a volver a la sede del Cabildo, al salón de plenos, donde continuamos viendo movimiento en Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Nos vamos hasta el salón de plenos para ver ese movimiento. Ahí lo tienen. Nos comentaba nuestra compañera hace apenas 2 minutos que ya están en esa sede el presidente Paulino Rivero y también el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y Pedro Sanginés, presidente del Cabildo de Lanzarote. Están a las escaleras, justamente en la entrada, saludando a las distintas personas que se han dado cita ahí, y ya vemos, ahora sí, por fin entran las autoridades que tienen previsto dar una rueda de prensa. Recuerden que ha habido una reacción inmediata por parte del Gobierno de Canarias, nada más conocerse la decisión del Consejo de Ministros. Se ha celebrado una reunión urgente y suponemos que se va a dar cuenta en esta intervención ante los medios, debida cuenta de las decisiones que se han tomado y sobre todo qué se va a hacer a partir de ahora, una vez que Madrid ya unilateralmente ha decidido dar luz verde a esos permisos para hacer prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. Los 3 presidentes están ya en la mesa, los compañeros gráficos realizando las últimas fotografías, y en apenas 1 minuto vamos a conocer la última reacción por parte de las autoridades canarias en este asunto tan polémico de las prospecciones petrolíferas que el gobierno de Mariano Rajoy ha autorizado esta mañana en su reunión del Consejo de Ministros. Son evidentes las muestras de rechazo. Escuchamos de fondo las personas que se han dado cita en ese salón de plenos y esos gritos de no a las prospecciones. Les dejamos con el presidente de Canarias, Paulino Rivero. Bueno, buenas tardes a todos. Tiene la palabra en primer lugar el presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Mario Cabrera. Gracias. En primer lugar, rueda de prensa improvisada porque no es lo que teníamos hoy en la agenda de trabajo. Hoy teníamos previsto la visita del presidente con el equipo de gobierno, la consejera de Industria, el consejero de Política Territorial, la viceconsejera de Medio Ambiente, y bueno, la sorpresa a la que por desgracia nos estamos acostumbrando del Gobierno del Estado de tomar decisiones al margen de las instituciones canarias en temas que afectan directamente a nuestra tierra. Esa decisión que se tomó esta mañana en el Consejo de Ministros, autorizando las prospecciones, es la que nos llevó también a ponernos en contacto con el presidente del Cabildo de Lanzarote e intentar que la rueda de prensa que tanto el Gobierno de Canarias como estas 2 instituciones más afectadas directamente tendríamos que hacerla de forma conjunta y hacerlo, aprovechando la visita del presidente en la isla, hacerlo esta tarde en Fuerteventura. Decir que nos sorprendió sería engañar, faltar a la verdad. No nos sorprende porque en el poco tiempo que lleva este gobierno parece ser que es la tónica habitual: actuar al margen de, actuar sin escuchar, actuar sin oír, evitando el diálogo y sobre todo actuar con mucha prisa. Prisas que empiezan a ser preocupantes y que nos empiezan a hacer sospechar que hay algo más que el propio interés al que elude el Gobierno del Estado en sacar el tipo de hidrocarburos que dicen que hay en nuestras costas. La primera ventaja del acuerdo del Consejo de Ministros de esta mañana es, como no podía ser de otra forma, para Repsol. Con ese acuerdo, Repsol se ha ahorrado ya de un plumazo 130 millones de euros. Con ese acuerdo de esta mañana, Repsol elude tener que pasar por el reglamento europeo que entraría en vigor a principios del próximo año. Eso lo sabe perfectamente el Gobierno de España, porque no en vano el secretario de Estado ha sido un ex trabajador de Repsol hasta hace poco tiempo. El segundo beneficio para Repsol es que el reglamento europeo es mucho más estricto que las actuales leyes. Europa ha sacado un reglamento porque los vertidos de todas las plataformas en el mar, en actuaciones de este tipo con tanta profundidad,
los riesgos siempre son incontrolados y los daños medioambientales luego son incalculables. Por tanto, en un reglamento que es mucho más exigente en los avales económicos, mucho más exigente en las medidas medioambientales y desde luego muchísimo más exigente en la tecnología que hay que aplicar, con este acuerdo del Consejo de Ministros, Repsol puede decir a partir de ahora que su autorización fue previa a lo que a partir del año 2013 Europa, España es un Estado miembro, Europa va a aplicar. Pero es que además yo entiendo que las prisas vienen también en otra línea. Han cogido miedo a las movilizaciones de la sociedad canaria, han cogido miedo al movimiento asambleario ciudadano que se ha creado en Fuerteventura y se ha creado en la isla de Lanzarote. Les ha cogido miedo a ustedes que apenas llevan 2 semanas trabajando y desmontando las mentiras con las que nos han venido informando. Por tanto, saben que a partir del próximo sábado habrá una respuesta social en toda Canarias y les sería un poco más difícil convocar un Consejo de Ministros desoyendo a toda la sociedad. Parece o creen que es más fácil vender que solo somos el Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno, una parte del Gobierno, como quieren decir. Por tanto, ante esta indignación, ante estos primeros minutos de impotencia, de rabia contenida, tenemos que ser capaces de transformarla en energía positiva y si para el 24 teníamos una concentración, transformarla en la mayor manifestación, en la mayor protesta social para que, ya que el Gobierno de España no nos quiere escuchar, que se oiga la voz de toda la sociedad canaria. Por tanto, esto no solo no nos achanta, sino que aquí estamos dando la cara conjuntamente a las instituciones, sabemos del respaldo social porque han sido las asociaciones empresariales, los colectivos ecologistas, los movimientos asamblearios ciudadanos, las plataformas, las ONG medioambientales, etcétera, etcétera, que han dicho junto con nosotros que no a este tipo de prospecciones porque daña literalmente nuestro modelo de desarrollo económico. Por tanto, a partir de hoy tenemos que reorientar también nuestras acciones y en esa línea hemos estado trabajando y a partir de hoy también queremos sentarnos, en el caso de Fuerteventura, con la Asamblea Ciudadana porque tenemos que reorientar acciones. Hoy ha cambiado la estrategia y a partir de hoy tenemos que seguir manteniendo nuestro pulso, pero ya que no han querido sentarse con nosotros en una mesa de diálogo en las instituciones, tendremos que hacerlo en una mesa en los tribunales y ahí estamos convencidos que ganaremos este expediente. Por tanto, gracias por estar aquí, gracias al presidente del Gobierno por actuar. Pedro, te doy las gracias y no te las tengo que dar porque sé que suspendiste lo que tenías para estar en Fuerteventura y si siempre Fuerteventura y Lanzarote hemos tenido que estar de la mano, hoy una vez más la historia de estos pueblos nos viene a decir que más que nunca tenemos que estar unidos. Así que adelante y no sería la primera vez que la lucha en la calle hará que un Gobierno cambie de acción. Lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir. Gracias. Tiene la palabra ahora el presidente del Cabildo de Lanzarote, don Pedro Sagines. Gracias. Gracias, don Mario. Yo voy a decir unas breves palabras para insistir en que este intolerable atropello que hoy ha tenido lugar, atropello institucional y una indecente, calificaría yo, falta de respeto en realidad a todos los canarios, a los majoreros y a los conejeros, autorizando unas prospecciones sin ni siquiera responder a lo que prometieron y que estaban estudiando, que eran las alegaciones presentadas tanto por el Gobierno como por los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, han de servir para despejar las dudas a quienes aún las tuvieran de cuáles son los verdaderos intereses, cuáles son las prisas, como ha dicho
Mario Cabrera, que mueven en este caso al ministro y cuáles sus intereses que no son otros que los de Repsol. Las instituciones mantendremos vivo el frente institucional y el frente jurídico presentando recursos. Ya veremos lo que más nos convenga, si 1 o 3 a esa autorización, y el Cabildo de Lanzarote solicitará la ejecución de una sentencia del Supremo que en su día nos dio la razón. Tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva de un derecho que adquirimos, que nos dio el Tribunal, y el Tribunal tiene el derecho y el deber de evitar que la Administración Central se salte sus propias sentencias. Ese frente se mantendrá abierto, pero decía que espero sirva para despejar las dudas ante los ciudadanos, que deben ahora con más fuerza que nunca alzar la voz ese día 24 a las 7 de la tarde en las capitales del Puerto de Rosario y de Arrecife de Lanzarote. Y les invito desde ya, y agradezco tanto a Mario Cabrera como al presidente, lo confirmaremos en las próximas horas, porque los dos tendrán que mover sus agendas para que una rueda de prensa como esta tenga su reproducción en la isla de Lanzarote la próxima semana, o el jueves o el viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Las instituciones canarias, las instituciones más representativas, las que representan democráticamente al pueblo canario, han dicho claro y rotundamente no al petróleo. El Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y los municipios, todos los municipios de estas dos islas, han dicho no al petróleo, no a las prospecciones en el entorno de las aguas canarias, de las aguas que afectan principalmente a estas dos islas, a Lanzarote y a Fuerteventura. Ante esta posición clara, nítida, rotunda, de quienes hoy representamos democráticamente los intereses del pueblo canario, la respuesta del Gobierno del PP en Madrid es una respuesta unilateral, una respuesta que tiene más parecido con las acciones que se tomaban en la España de otra historia, tienen que ver más con quien no entiende que estamos en un Estado que ha apostado por ser un Estado descentralizado, con un papel importante que jugamos en el mismo las comunidades autónomas, que lo juegan los cabildos, que lo juegan los municipios, y donde debe prevalecer es el respeto, la lealtad institucional, el diálogo, el consenso, la búsqueda de acuerdos entre las distintas instituciones que forman parte del Estado español. Nos tratan con decisiones de esta naturaleza como nos trataban en el pasado, como si fuéramos todavía una colonia perdida en la Atlántica. Pero nosotros hemos puesto sobre la mesa los argumentos. Los han puesto las instituciones canarias, los han puesto los ayuntamientos, los han puesto los cabildos de las dos islas, los ha puesto los argumentos sobre la mesa el Gobierno de Canarias, los ha puesto en un debate muy intenso la semana pasada el Parlamento de Canarias, que por una mayoría aplastante decidió posicionarse en no al petróleo. Pero no al petróleo no por una cosa caprichosa. El capricho del Gobierno del Estado es favorecer los intereses de una determinada multinacional como es Repsol. Nosotros hemos puesto sobre la mesa elementos que tienen que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. En Canarias hemos dicho la coyuntura, el pensar solo en el corto plazo, nos ha llevado en algunos momentos a cometer algunos errores que han tenido que ver
con un modelo de desarrollo demasiado acelerado, que hoy estamos pagando las consecuencias de un excesivo desarrollismo concentrado en poco tiempo, pensando solo en la coyuntura y en el apuro del momento. Ahora nos quieren llevar de nuevo a una situación de la coyuntura. Una situación que tiene que ver con un momento puntual, justificar un momento puntual donde las cosas están mal, la economía marcha mal, para tomar decisiones arbitrarias, injustas, en contra de los intereses generales del archipiélago. Porque aquí estamos hablando de un modelo económico, el modelo económico que apuesta a Canarias. Canarias apuesta por un modelo económico que sea sostenible en el tiempo. No pensamos solo en el corto plazo. El petróleo, en cualquier caso, sería una cuestión de corto plazo. Y nosotros necesitamos un modelo que garantice el bienestar a lo largo del tiempo para esta generación de canarios que vivimos ahora y para las futuras generaciones. Y por lo tanto no podemos hipotecar el archipiélago. Por eso el modelo económico en el que estamos trabajando y en el que apostamos tiene que ver por poner en valor aquellas cosas en las que somos referencia. Y la principal cosa que tiene Canarias, las cosas que somos referencia, la principal fortaleza que tiene el archipiélago, tiene que ver con su naturaleza. Tiene que ver con nuestro clima, tiene que ver con nuestro paisaje, tiene que ver con nuestra biodiversidad, tiene que ver con la nitidez y la calidad de nuestro cielo, tiene que ver con la calidad de nuestros espacios marítimos. Tal es así que hoy el esfuerzo que se ha hecho en Canarias es un esfuerzo muy importante, se han cometido errores, es verdad, pero hay muchos aciertos después que los canarios tenemos la posibilidad de gobernarnos nosotros mismos desde el año 82, el 46% de nuestro territorio está protegido, tenemos 146 espacios naturales, 4 parques nacionales, tenemos una ley que garantiza que nuestro cielo sea un elemento importante de control de la calidad lumínica para que no afectara la calidad del cielo, y hay 4 leyes, 4 disposiciones que afectan al respeto a la extraordinaria biodiversidad de todo tipo que tiene el mar del entorno de Canarias. Una ley de patrimonio natural y biodiversidad. Una ley, la ley del mar, la Red Natura 2000, la declaración del espacio marítimo en el entorno de las aguas de Canarias como zona marítima de especial sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el reconocimiento de la Organización Mundial del Mar, el reconocimiento a que precisamente por la extraordinaria biodiversidad que tienen las aguas del entorno de Canarias, se fijan unos pasillos que están fijados para canalizar el paso de petroleros y que no afecte a nuestra extraordinaria fauna. Todas esas cosas afectan al entorno de Canarias. Y ahora se produce una decisión, como decía, unilateral, arbitraria, injusta, sin sentido, sin ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque es que ni siquiera se puede justificar la situación económica de España, las dificultades por las que atraviesa el Estado en estos momentos, ni siquiera eso. Porque las autorizaciones que se han iniciado con el expediente, en cualquier caso sería para extraer el petróleo dentro de 8 o 9 años, que es el proceso natural de este tipo. Es decir, cuando se haya incluso producido un cambio de ciclo económico y estemos en otra situación. Solo con una idea: beneficiar a una empresa privada. Hay otros países que, sin entrar en las consideraciones que tiene Canarias, que son las consideraciones medioambientales, que son las más importantes para nosotros, porque esas condiciones medioambientales son las que garantizan el bienestar de Canarias. Porque esas condiciones ambientales, en general, son las que nos han permitido desarrollar una industria, que es la industria turística, que significa el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, en términos generales para Canarias, en Lanzarote y Fuerteventura mucho más, que significa
el 40% en estas islas de los empleos que se producen de forma directa y que es la columna vertebral, independientemente de todas lo que significa nuevos nichos de oportunidades de actividad económica derivados de las nuevas tecnologías, derivados de la ciencia del conocimiento, derivados de los parques tecnológicos que tenemos en marcha, pero la columna vertebral es el turismo. ¿Alguien se piensa, puede pensar alguien, si nos falla la columna vertebral debido a errores estratégicos en el modelo, a que se produzcan situaciones como lo que se ha producido esta madrugada de nuevo en Río de Janeiro y aquí a 370 kilómetros de la costa, que ha sembrado la alarma en Brasil otra vez, porque en 4 meses se ha producido un nuevo derrame esta mañana de 15.000 barriles de petróleo contaminando las aguas a 370 kilómetros de las costas de Río de Janeiro, no a 30, a 40, donde pretenden las explotaciones en Canarias. ¿Alguien se imagina una situación adversa que puede ocurrir, que eso no se está exento, y el efecto que eso tiene en la economía de Canarias y más particularmente de Lanzarote y Fuerteventura? ¿Qué camino teníamos en Lanzarote y Fuerteventura hasta tanto se desarrolló una industria como es el turismo? ¿Qué camino es el que teníamos? ¿El de la emigración a otras islas o al exterior? La emigración a otras islas o al exterior. No había más camino. Y es el turismo en este sector. En otras cosas nosotros podemos ser importantes y somos importantes, como es la depuración, reutilización de las aguas. Podemos ser muy importantes en todo lo que significa la desalación de las aguas del mar. 400.000 metros cúbicos diarios se desalan de agua del mar en Canarias. 400.000 metros cúbicos. Es el territorio del mundo, en función población-superficie, donde más agua se desala diariamente para el sostenimiento de una población. En una situación de este tipo, que estamos jugando con el bienestar de Canarias, no se puede tolerar, no podemos callar, no podemos arrodillarnos a decisiones que son de otro tiempo. Decisiones que son de otro tiempo. Son decisiones en las que se entiende un Estado español diferente al que nos da la Constitución del 78. Absolutamente diferente. Y por eso he avanzado a lo largo de la mañana de hoy, conocida la autorización por parte del Gobierno, que he dado instrucciones desde ese mismo momento a los servicios jurídicos del Gobierno para que estudien y propongan todas aquellas acciones que hagan inviable el acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Ministros. Vamos a emplear todas nuestras energías, vamos a emplear todas nuestras capacidades, vamos a utilizar todas las herramientas, todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para impedir que en el entorno a las aguas del archipiélago canario se lleven a cabo las prospecciones que pretende el Gobierno del Estado para beneficiar exclusivamente los intereses particulares, los intereses de una multinacional. Se nos dicen que hay experiencias ya muy importantes. Miren, no hay experiencia, hay muy poquitas, escasas experiencias en el mundo para cuando se llevan a cabo labores de esta naturaleza en profundidades como las que están en el entorno de las aguas canarias de las que estamos hablando. No hay experiencia, las que hay son negativas porque han habido muchos incidentes cuando se trata de perforaciones a más de 3.500 metros de profundidad. No hay cultura en España sobre este tipo de labores tampoco. No hay una cultura asentada
una cultura avanzada sobre los controles de los riesgos medioambientales. Se quiere poner como ejemplo Noruega, con respecto a que es un país donde hoy en el entorno de sus costas se llevan a cabo pues, un centenar de explotaciones petrolíferas, pero es que Noruega tiene una cultura, independientemente que los fondos marinos de Noruega no tienen nada que ver con los canarios, pero tiene una cultura de los años 70 que tiene 6 leyes ambientales, 6 leyes dirigidas exclusivamente al control de lo que es la explotación de los pozos petrolíferos. Además, no para los beneficios particulares, como en el caso de España, de una multinacional, sino que está nacionalizado, es del país, es de los ciudadanos. Pero sobre todo, tiene los instrumentos, ha creado unas herramientas, unos instrumentos para el llevar a cabo el control de esas prospecciones y evitar el riesgo. Por todas esas razones, decimos con rotundidad no a las prospecciones en el entorno de las aguas canarias. Y sobre todo... Si me lo permiten, sobre todo porque todos los esfuerzos tenían que haberlos concentrado. Toda esta diligencia, todo este apuro, todo este sospechoso apuro que tienen en este momento de correr rápido, tenían que haberlo aplicado, haberse concentrado en algo que era mucho más de sentido común primero, que era el desarrollo, el apoyo al desarrollo de las energías limpias en Canarias. Tenemos un sol espléndido para desarrollar la fotovoltaica, tenemos unos vientos que ayudan a desarrollar una energía eólica que es más barata que la convencional en Canarias. Tenemos en el mar, estamos en el proceso, esta mañana inauguraba un congreso de todo el Estado en Las Palmas, un congreso de las posibilidades que tiene el mar, las olas y el viento que se produce en el mar para producir energía en las dos vertientes, la producida por las olas y en áreas offshore, el viento, aprovechar esas posibilidades que tiene Canarias, que no las tiene nadie, porque la fuerza de las olas en Canarias permite, eso es mucho más benigna que las olas del norte y es mucho más propensa para tener una producción de energía de forma continuada, al igual que la eólica también, que la propicia, que se puede propiciar en el mar, y ahí es donde tenían que haber concentrado todos los esfuerzos. O sea, primero, la primera decisión no meditada, con un desconocimiento absoluto de lo que es Canarias, la primera decisión con la energía renovable fue suspender la prima como si Canarias fuera un territorio que se le podía asemejar al territorio continental, donde de nuevo ponen en valor la energía nuclear. Nos asemejan al territorio continental, suprimen las primas de las energías limpias en Canarias, inicialmente que no tiene ningún sentido, cuando insisto que es mucho más económica que la producción de energía convencional. Y resulta que en aquellas cosas, el otro aspecto, donde hemos dicho que no, se acelera todo un proceso que no se puede entender para autorizar las prospecciones a Repsol. Pero esto es un camino que acaba de comenzar esta mañana, pero no está terminado. No solamente desde el punto de vista jurídico, sino aquí empieza una batalla interesante, muy interesante, y donde va a ser necesario también que el posicionamiento de las instituciones canarias, que es un posicionamiento nítido y claro. Difícilmente en nuestra historia hay un asunto que concite la voluntad de dos cabildos, todos sus municipios, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias. Y este asunto ha unido al Gobierno, al Parlamento, a los dos cabildos y a todos los municipios. Si las instituciones canarias tienen el apoyo de los ciudadanos, no habrá prospecciones en nuestras aguas, por mucho que se empeñen.
no van a haber prospecciones en nuestras aguas si los canarios somos conscientes de que nos jugamos nuestro futuro. De que esto no es una cuestión ahora pensando en los próximos 10 años, que no queremos un modelo económico pensando en los próximos 15 años, que es que si hubiera petróleo sería el espacio que daría, el tiempo que daría el petróleo, que no queremos un modelo de eso, que queremos un modelo sostenible en el tiempo. Esta mañana decía en el Congreso que tenía dos imágenes, una real y otra virtual. Me quedo con la real, es ilusionante y le da una satisfacción, un orgullo de vivir en esta tierra, que era que salí esta mañana, antes de ir a Gran Canaria estuve en el Hierro, y cuando salí del Hierro vi están colocados ya los 5 grandes molinos que van a permitir al final de este año que la isla del Hierro sea la primera isla del mundo que se abastezca con energías limpias, que apuesta decididamente porque el ciclo del agua, desde la depuración, reutilización, desalación, si fuera necesario, se produce a través de las energías limpias. Decía que esa imagen real es una imagen de modernidad de Canarias, ¿no? Decía que esta mañana en el Congreso que lo asociaba con otra imagen virtual, que era la posibilidad de ver las torres de Repsol llevando a cabo prospecciones a la vista de la costa de Fuerteventura y poniendo en riesgo nuestro futuro. Y por eso la decisión es firme, la decisión de utilizar todos los recursos que tenemos en nuestras manos, que son muchos, desde el punto de vista jurídico, y que desde luego vamos a pelear hasta la extenuación para evitar un atropello como el que pretende el gobierno del Partido Popular. Muchas gracias a todos. Bueno, pues acaba de terminar esa comparecencia pública de los 3 presidentes, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y Pedro Sanginés, su homólogo en el Cabildo de Lanzarote. Resumiendo, porque ha sido extensa y detallada esta comparecencia, bueno, Mario Cabrera, nos quedamos con un titular. Ha convocado a todos a esa manifestación el día 24, 7 de la tarde, en las 2 capitales, Arrecife y Puerto del Rosario, y ha dicho que la impotencia y la rabia contenida que sienten hoy como cabezas visibles de los ciudadanos de esas 2 islas especialmente afectadas por esta decisión tiene que trasladarse socialmente a una masiva incorporación, una masiva participación ese 24 de marzo. Pedro Sanginés ha dicho que se van a mantener activos los frentes todos, los jurídicos y también los sociales. Y el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha dicho que no nos podemos los canarios arrodillar por decisiones que son de otro tiempo, y también ha anunciado que ha dado instrucciones al gabinete jurídico del Gobierno de Canarias para que cualquier acción legal posible sea emprendida de inmediato para frenar la decisión de hoy del Consejo de Ministros. Bueno, hasta aquí este avance de urgencia. Habrá seguro muchas más redacciones y análisis de lo que acabamos de escuchar a lo largo de la tarde. Estaremos muy pendientes de esto, lo contaremos después, y del resto de la actualidad de este viernes. Todo a las 8:30 en nuestra segunda edición. Ustedes mientras pueden seguir informados en Canarias Radio La Autonómica y en nuestra web rtvs.es. Se quedan ahora con Canarias Express. Hasta luego, buenas tardes.